Reverenda Madre Priora, venerable comunidad de Carmelitas Descalzas de San José de esta villa de Malagón. Amadísimos hermanos, en el corazón de Cristo el Señor, el dueño, el Rey, el esposo de Teresa. Mandatum novum do vobis, utiligatis vos invicem sic utilexi vos. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Era una tarde primaveral, una sala alta, arreglada con divanes, una mesa todo lo mejor puesta que permitía la pobreza de aquel puñado de pescadores. Unos panes y unas copas de vino. Una dulzura indescriptible en los ojos del Divino Maestro. Era la hora de las despedidas. Las despedidas están teñidas siempre de un deje de nostalgia. El Señor no se iba del todo. Acababa de dejar el memorial permanente de su presencia entre nosotros. El invento que solo un Dios pudo imaginar, porque la mente del hombre no pudo caer jamás semejante dignación de amor. El sacramento augustísimo ante el cual los ángeles se rinden temblando. La divina Eucaristía. Hoc facite in meam commemorationem. Haced esto en memoria mía. Sí, pero quedaba bajo los velos del blanco pan. Él se iba. Y antes de irse quería dejarnos un segundo testamento. El mandato nuevo del amor. Este es el sello de los cristianos. Este es el marchamo de nuestra pertenencia al que tanto nos amó, que entregó su vida por nosotros. Y así lo dijo él. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os tenéis amor unos a otros. No hay otro indicativo que permanezca en pie con consistencia propia frente a este del amor. Este es el que nos marca como verdaderos cristianos. San Agustín, cuando se dirigía a su auditorio en la ciudad de Hipona, en aquellos discursos y sermones encendidísimos que les dirigía, que todavía hoy nosotros podemos leer para enfervorizarnos, solía decir con frecuencia: me dirijo a vuestra caridad, expongo a vuestra caridad, quiero explicar hoy a vuestra caridad. Y así debería yo hablaros también. En el grupo de los cristianos, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, erat corum et anima una. Había un solo corazón y una sola alma. Todos pensaban y sentían lo mismo. O sea, en el grupo de los cristianos había y debe haber hoy una sola caridad. Por tanto, yo al dirigirme a esta santa asamblea me dirijo a vuestra caridad. Me dirijo a vuestro amor ardiente, deseoso de avanzar más y más en el camino de la perfección. Por tanto, deseoso de alimentarse con nuevas luces que del entendimiento bajen al corazón y lo hagan arder ante la palabra del Señor. Carísimos hermanos, terminábamos ayer citando aquellas palabras de la Santa Madre. De esto sirve la oración, de que nazcan siempre obras. Porque en Teresa, como vemos siguiendo el cauce de sus escritos, las virtudes evangélicas constituyen un punto crucial en su magisterio espiritual. La ideología teresiana se resume en estos dos principios de vida espiritual. La oración exige virtudes,
No hay una oración válida si no hace brotar flores que den de sí gran olor, como ella donosamente dice, flores de virtudes que embalsamen el ambiente. Eso en primer lugar. En segundo, el medio para alcanzar las virtudes es la oración. De manera que una cosa nos lleva a otra, porque es principio para alcanzar todas las virtudes y cosa que nos va la vida, comenzarla a todos los cristianos, comenzar la oración. Sin ella nunca habrá virtudes verdaderas. Pero de entre todas las virtudes evangélicas, la Santa sabe dar el primado a la que es verdaderamente la reina de todas ellas, la caridad, el amor cristiano. Si la oración es, como ella dice que es, amistad con Dios, trato de amistad con quien sabemos nos ama, la caridad en su vertiente hacia el prójimo es también amistad. Amar al otro consiste en ser amigo del otro, no en amarlo de una manera abstracta, etérea, que no me haga concretar ese amor, sino a hacerme amigo, a bajarme hasta sus necesidades, sufrir con él y reír con él, como nos pide San Pablo. Una gracia interior ha purificado y ha dilatado la capacidad de amar en Teresa. Cristo llega a ocupar el centro de su afectividad. Porque el ser humano por esencia, hermanos, es profundamente afectivo. Estamos hechos porque así nos ha querido Dios nuestro Señor, porque así en definitiva es Él. Y nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza para amar y ser amados, para dar amor y para recibirlo. Teresa lo supo y lo vivió así. Entonces colocó al Señor, mejor dicho, dejó que Él mismo se situase en el centro de su alma. Todo pasaba por Él, todo caía bajo su influjo. No había un afecto en Teresa, no había un querer en Teresa, no había un deseo en Teresa que no estuviese purificado antes por Jesucristo. De tal manera que las 4 pasiones del hombre, según los filósofos, dolor, gozo, amor y temor, estaban en Teresa profundamente centradas en Jesucristo y por eso eran profundamente humanas. Un buen examen de conciencia será, hermanos, preguntarnos frecuentemente, ¿qué amo yo? ¿Qué es lo que a mí me hace gozar? ¿Qué es lo que me hace temer? ¿Qué me causa pena? Y si a esas 4 preguntas no respondemos con una sola palabra, Dios, es que no estamos centrados en Él. Es que a mí me hacen tambalearme los sucesos del mundo, porque no vivo la doctrina de la Santa, nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda. Si no gozo porque el reino de Dios se extiende, sino que gozo porque mis caprichos son satisfechos, no estoy en Dios. Teresa estaba, y de qué manera, en Dios. Lo situaba en el centro de su afectividad. Y así llegó ella a una síntesis perfecta del amor de Dios y el amor del prójimo. Porque en definitiva es un solo amor el que tenemos, hermanos. Dios no nos ha dado 2 corazones, uno para que le amemos a Él y otro para que nos dirijamos a las criaturas. Es el mismo corazón de carne que sabe sufrir y gozar, el que ha de amar en un solo acto a Dios y a los hermanos, porque son 2 amores inseparables. El amor de Dios manifestado en el amor a los hermanos, el amor a los hermanos enraizado profundamente en el amor a Dios. Porque la perfección de la vida cristiana, la auténtica santidad, no es más que la perfección de la caridad. Cuando vemos un alma que no piensa en sí, solo sabe de darse a los demás, solo entiende de hacer felices a los demás, solo acostumbra a sacrificarse por los demás, ¿qué más podemos querer sino decir que estamos ante un alma santa de veras? Entendamos, hijas mías,
que la perfección verdadera es amor de Dios y del prójimo. Y mientras con más perfección guardaremos estos dos mandamientos, seremos más perfectos. ¿Qué pensáis, hijas, que es su voluntad? Que seamos del todo perfectas, que para ser unos con Él y con el Padre, como su majestad le pidió, mirad qué nos falta para llegar a esto. Acá solas estas dos cosas nos pide el Señor, amor de su majestad y del prójimo. Es en lo que hemos de trabajar. Guardándolas con perfección, hacemos su voluntad y así estamos unidos con Él. Recuerda esto a una carta del doctor místico San Juan de la Cruz, de quien a veces tenemos una idea excesivamente elevada porque nos han pintado de siempre su vida y su doctrina como inalcanzables. Escribe a una dirigida suya y le dice: ¿qué piensa, hija? ¿Qué modo de proceder se pinta ella en esta vida? ¿Qué piensa que es servir a Dios, sino no hacer males, guardando sus mandamientos y andar en sus cosas como pudiéremos? Así también la Santa Madre. Solas estas dos cosas nos pide el Señor, amor de su majestad y del prójimo. No compliquemos más la vida cristiana con alambicadas cuestiones que a las veces nos hacen perder el tiempo y las energías. Es en amar en donde tenemos que poner todo nuestro empeño. Y hasta que no hayamos agotado todas las energías de nuestra vida y nuestra salud en eso, no habremos empezado, queridos hermanos, a ser cristianos, que quiere decir discípulos de Cristo, nuestro Maestro y Salvador. Discípulos de un hombre al que cuando le preguntamos: Jesús, ¿cuánto me amas?, puede respondernos: tanto así, y abriendo los brazos, quedar muerto por nosotros. Este es nuestro Maestro, nuestra vida y nuestro camino, nuestra verdad y nuestro Rey. A Él tenemos que seguir por el camino del amor, porque es el que nos ha trazado. La más cierta señal que, a mi parecer, nos sigue diciendo Teresa, hay de si guardamos estas dos cosas, es guardando bien la del amor del prójimo. Porque si amamos a Dios no se puede saber, aunque hay indicios grandes para entender que le amamos. Pero a fin de cuentas, dice ella, no podemos saber a ciencia cierta si amamos a Dios. No le vemos, nadie viene a decírnoslo. Mas el amor del prójimo sí. Y estás ciertas que mientras más en este os viereis aprovechadas, más lo estáis en el amor de Dios. Si no es naciendo de raíz del amor de Dios, no llegaremos a tener el del prójimo. En definitiva, es una aplicación concreta, una interpretación cercana de la epístola del evangelista Juan, quien dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve, mendax es un mentiroso. Primero tengo cerca a mi prójimo, a él me tengo que abajar para entender lo que es el amor de Dios conmigo, que no es sino un perpetuo abajamiento. Oh hermanas, cómo se ve claro a dónde está de veras el amor del prójimo en algunas de vosotras y en las que no está con esta perfección. Si entendieseis lo que nos importa esta virtud, no traeríais otro estudio. Y a veces, queridos hermanos, perdemos miserablemente el tiempo de nuestra vida en cosas que ni dan hartura hacia abajo, ni nos han de servir para la eternidad. Y desaprovechamos nuestras fuerzas en este estudio que es el único que importa, porque es de la única asignatura de la que nos van a examinar. A la tarde te examinarán en el amor, dice San Juan de la Cruz. Aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición. Lo último es condición sine qua non para lo primero. Deja tu condición, abandónate, olvida de ti. Mete en el rincón tus vanidades y tus caprichos y tus prejuicios sobre los demás. Deja tu condición, hazte pequeño, desaparece y entonces aprenderás a amar como Dios quiere ser amado
y amarás a los demás también como Dios quiere que les ames. Porque el juicio de las naciones, el juicio final, no consistirá sino en sopesar el amor de las criaturas. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. ¿Cuándo, Señor? Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Venid vosotros, benditos de mi Padre. Y después sigue diciendo el evangelista, dirá a los de su izquierda, vosotros me abandonasteis. Estuve enfermo y en la cárcel y no fuisteis a verme. Estuve desnudo y no me vestisteis, no os acordasteis de mí. Son cosas concretas todas las que dice el Señor. ¿Cuándo? Cada vez que lo hicisteis, que no lo hicisteis con uno de estos, tampoco lo hicisteis conmigo. Por eso id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es que lo tenemos todo tan claro, queridos hermanos. Y sin embargo, nos cuesta tanto hacer de nuestro corazón un vaso receptor en el que destile poco a poco el amor de Dios y salga después convertido en amor a los demás. Porque, que no, hermanas, no. Les dice ella en las quintas moradas, que son el comienzo de la mística, pero es que a mayor altura mística, mayor abajamiento a las necesidades de los demás. Y para que no se llamen a engaño, les dice que no está la perfección en ciertas cosas, que no, hermanas, no. Obras quiere el Señor. Y que si ves a una enferma a quien puedes dar algún alivio, no se te dé nada de perder esa devoción y te compadezcas de ella. Y si tiene algún dolor, te duela a ti. Y si fuere menester, lo ayunes porque ella lo coma. Y que si vieres loar mucho a una persona, te alegres más mucho que si te lo hacen a ti. Qué penetración la de la Santa Madre. Primero, que si tiene algún dolor, te duela a ti. Esto es compadecer a alguien, padecer con él. La compasión no es solamente lástima psicológica y sensible, es pasar la misma pasión que mi hermano está pasando, meterme en sus necesidades, vibrar con él y entonces también alegrarme muy más si le loan a él que si me loan a mí, porque lo contrario es un vicio capital que se llama envidia, alegrarme del mal ajeno y entristecerme del bien ajeno. Ella pone aquí el kit de la caridad, te alegres más mucho si le loan a él que si te lo hacen a ti. En su exclamación segunda, oh, las exclamaciones de la Santa Madre, son auténticos salmos teresianos que ella escribía dejando correr la pluma al mismo ritmo del corazón en sus acciones de gracias después de haber comulgado, cuando el Señor le infundía los más preciosos sentimientos y deseos. Y en su segunda exclamación, ella resume bellísimamente esta primacía de la caridad como la más importante de las virtudes cristianas. Quien no le amare a su prójimo, no os ama, Señor mío, pues con tanta sangre hemos mostrado el amor tan grande que tenéis a los hijos de Adán. Teresa afirma la necesidad absoluta del amor recíproco, porque si lo observáis, queridos hermanos, las simpatías y las antipatías en la vida son siempre así, recíprocas. Lo que yo doy es lo que recibo, lo que yo siembro es lo que cosecho. No me puedo a veces quejar ligeramente del trato que me da una persona. ¿Cuál le he dado yo antes? Teresa sabe que el amor ha de ser así, mutuo, recíproco, afectivo y efectivo. O sea, que lo notemos en el corazón y lo demostremos con las obras, sobre todo para ella en la vida de comunidad. Porque según dice, sería absurdo vivir juntos sin amarse. Y lo que ella dice para sus monjas, que son en definitiva como una pequeña familia, porque cuando ella escribía esto, en su pensamiento no estaba el que fuesen más de 13, aunque se multiplicaron de tal forma los Carmelos que tuvo que después aumentar el número hasta las 21 como máximo. En definitiva, 13 es una familia, de las que antes no eran inusuales en nuestra patria,
cuando se confesaba católica a boca llena y cuando todavía no había empezado a poner puertas para que no entrase la vida de niños pequeños en las casas, como hacemos ahora por comodidad o por tener un mayor nivel económico. No era tan usual, tal vez, tan inusual una familia de 13 miembros. Por eso podemos nosotros aplicarnos las palabras que ella dirige a sus monjas. Tornando al amarnos unas a otras, parece cosa impertinente encomendarlo, porque ¿qué gente hay tan bruta que tratándose siempre y estando en compañía, y no habiendo de tener otras conversaciones, ni otros tratos, ni recreaciones con personas de fuera de casa, pues por su majestad lo dejan todo, no cobre amor? No cabe una expresión, queridos hermanos, con más énfasis en su fuerza de convicción. ¿Qué gente hay tan bruta que viviendo siempre juntos y tratándose no se cobren amor? Y a las veces a nosotros nos ocurre un fenómeno del que tenemos que pedir perdón al Señor con humildad, que somos de esos tan brutos que dice la Santa Madre, que somos más fáciles en dar amor a aquellos con los que no convivimos que en prodigarnos en detalles de cariño con aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Y tal vez estamos cayendo en una falta, incluso puede que sea grave, de omisión. No estamos haciendo nada positivamente mal, pero nos estamos quedando cortos en amar, y el amor se manifiesta en mil detalles. El amor no es abstracto, el amor se demuestra con detalles de cariño. Donde hay detalles es que hay amor. Donde han dejado ya de darse con relativa frecuencia los detalles, es que tal vez se ha enfriado hace mucho tiempo el amor. Y para explicar esto como telón de fondo, Teresa pone el amor de Cristo a sus discípulos. En cómo ha de ser este amarse, y qué cosa es amor virtuoso, el que yo deseo haya aquí. ¿En qué tenemos esta virtud que es bien grande? Pues nuestro Señor tanto nos la encomendó y tan encargadamente a sus apóstoles. Claro que también sabe Teresa, porque es psicóloga, profunda y finísima psicóloga. No había cursado esa carrera porque entonces no existía, tal vez ni siquiera estaba acuñada la palabra, pero sabía de los entresijos más recónditos del alma del hombre, sabía de nuestros subterfugios para no enfrentarnos cara a cara con la verdad, sabía de nuestras mentiras y falsedades, sabía de nuestros temores, sabía de nuestras vibraciones más íntimas. Todo eso lo había estudiado ella en su propia alma, y por eso era fácil en conocer el alma de los demás. Y por eso, como profunda psicóloga, a ella no se le escapa que no todo es amor de buena ley en lo que nosotros llamamos amor, que hay amorcillos que le tienen usurpado este nombre, dice ella en cierto lugar de sus escritos. Y es verdad, queridos hermanos, nosotros en nuestra sociedad lo experimentamos más dolorosamente aún que ella. A veces es fuerte la expresión, pero hemos prostituido el significado del amor, dándoselo a otras cosas que no lo son, poniéndolo en manifestaciones físicas, materialistas, hedonistas, que solo buscan el placer, y eso no es amor. Eso es egoísmo más cerca de los instintos animales que de la vertiente espiritual del hombre. A ella no se le escapaba tampoco esto. Su experiencia se lo confirmaba. Su deseo de enseñar el camino del verdadero amor la empuja a trazar un análisis de la amistad en sus posibles degradaciones, porque no siempre la amistad es verdadera. El que encuentra un amigo ha encontrado un tesoro, nos dice la palabra de Dios, pero un amigo de verdad. Y a veces ella tuvo que experimentar que no todas las amistades eran de buena ley, incluso entre los espirituales, y nos pone en guardia ante este peligro. Ella describe dos formas de amor, dos formas de amistad que constituyen
una degradación del auténtico amor cristiano. Hay una amistad de pura palabrería y sentimiento que no se concretiza en obras. Y nosotros, hermanos, vamos tantas veces por la vida pagando con esta moneda falsa, la de la adulación, la del fingimiento, la del quedar bien, la de las palabras huecas que hagan que los demás nos estimen y nos aplaudan, la de los afanes de relumbrón. Eso no es amistad. Eso a lo más, cuando lo sea, será pura cortesía o educación, nada más. Existe también un amor sensible, solamente sensible, o sea, al nivel de la pura sensibilidad, cerrado en un pequeño círculo que excluye la participación de los demás. Y estas son las amistades particulares que ella fustiga también, avisando de ellas a sus monjas. La amistad que no es universal, la amistad que no está abierta a todos, la amistad que me hace posesivo, como queriendo para mí solo a ese amigo, esa tampoco es amistad. Eso es egoísmo. La santa excluye el amor sin realizaciones, el amor sin obras, toda forma sensiblera, porque eso degenera en un infantilismo afectivo y muchas veces, queridos hermanos, vivimos a ese nivel. Que me digan cuánto valgo, que me estimen, que me miren, que me consideren. Si yo soy amado por Dios, y esto me lo dice la fe, y es una dulzura inconmovible y certísima para mí, ¿qué necesidad tengo de otros amorcillos de las criaturas que me estén como teniendo que alzar el vuelo a cada paso? La santa excluye para sus hijas las amistades que tienden al exclusivismo cerrado, solo un pequeño grupo, o a veces solo dos amigos, y allí no puede entrar ya nadie. A esto la santa opone la amistad cristiana, fraterna y verdadera, el amor perfecto, el amor espiritual que pasa por encima de estos cuerpos, como ella dice, que no tiene en cuenta lo exterior, lo material, lo físico, las dotes de naturaleza y de gracia, que va más allá, que va al fondo del corazón y que si ve que allí hay de dónde sacar, persevera en esa amistad, porque es una amistad que va a dar hermosos y ubérrimos frutos de vida interior, porque un amigo va a ayudar al otro. Es una amistad que ha de ser estable, porque ama a la persona por ella misma, no por sus cualidades o por sus circunstancias pasajeras, que es a veces el motivo por el que nosotros civilinamente podemos amar a los demás, por el interés que me vaya a producir, por lo que le vaya a sacar. No, yo he de amar al otro porque está comprado al mismo precio que yo, con el valor infinito de la sangre de Cristo, y ahí sobran todos los demás motivos. Es un amor que ha de ser universal, porque ha de abrirse a todos sin condiciones. Es un amor oblativo, que se ofrece, que se da, sin poco ni mucho de interés, dice también la Santa Madre. Es un amor gratuito, no pido nada a cambio, me doy sin más. Un amor que toma la iniciativa, que quiere el verdadero bien sobrenatural de la persona amada, aunque yo no reciba nada a cambio. Es un amor activo y concreto, que se traduce en obras, que se manifiesta, que tiene capacidad para gozar y para compadecerse con el amigo. Es un amor sacrificado y fiel, porque ama como el maestro hasta dar la vida por sus amigos. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, como él. Es un amor que vale la pena tener porque tiende a una eternidad de amor. Esa versión que tenemos en nuestros tiempos de la Santa Madre Teresa, que es su hija pequeña, Teresita,
A partir de ahora casi tan grande como ella, porque va a ser declarada la tercera mujer en la Iglesia, doctora de la Iglesia Universal. En sus 24 años llenó una carrera de gigante porque supo vivir, y hasta qué medida, la verdadera caridad cristiana. Este año, Madre mía amadísima, escribe en su autobiografía a su hermana carnal en el convento, la Madre Priora Inés de Jesús: el Señor me ha hecho comprender qué es la caridad. Hasta ahora ponía toda la fuerza de ese mandato en amarle solo a Él. Ahora he comprendido que tan importante como eso es amar a mi prójimo, pero no amarle como quiera, no amarle de cualquier forma, sino amarle tal como le ama Dios. Y he comprendido que la caridad verdadera es, y describe ella 4 grados. Primero, soportar los defectos de los demás. Segundo, no escandalizarme nunca de sus debilidades. Tercero, sacar edificación de los menores actos de virtud que les vea realizar. Cuarto, ser como la candela encendida que alumbra a todos los de casa. Porque si yo tengo obligación de amar al mundo entero, esa obligación empieza por amar y alumbrar y alegrar y proporcionar felicidad y dar ratos agradables a aquellos que conviven conmigo, a los de mi propia casa. Ser candela encendida en mi hogar, no ser, como solemos decir, candil de casa ajena, que se alegre y alegre a los demás fuera, sino reservar los mejores frutos de mi cariño para aquellos que conviven conmigo. Teresa la pequeña y Teresa la grande lo entendieron y lo enseñaron así. Ahora se habla mucho, quizás sin entenderlo demasiado, porque vivimos en una época de palabras huecas, de comunión. Y es verdad que el Evangelio hay que vivirlo en comunión, que significa en común unión, en unidad. Teresa tiene una gran capacidad de amistad. Ser amigo para ella es llevar a cada uno a su misma experiencia de amistad con Dios. Teresa es un líder indiscutible en su grupo de amigos. Ella es la fuerza que aglutina, porque crea comunidades, sabe hacer familia, sabe poner amor allí donde toca su mano. Teresa en el centro de todo pone a Dios, y ese es el secreto de que por donde ella pasa se vea convertido ese lugar en un jardín donde crecen las rosas rojas de la caridad. Esto en sus años de madurez espiritual. Antes no había sido tan fácil. En sus primeras etapas como religiosa, como orante, como amiga de Dios, había tenido que sufrir muy dura, muy dolorosamente la soledad espiritual. Se había encontrado sin amigos que la ayudasen en ese camino, incluso a veces todavía peor, con muchas personas a su disposición que a lo único que la empujaban era una vida de mayor tibieza y enfriamiento en la caridad. Y desde el fondo de su soledad, Teresa eleva un grito: es urgente vivir en grupo para crecer juntos en la experiencia de Dios, para hacerse espaldas unos a otros, dice ella, los que tratan de servir a Dios nuestro Señor. Los amigos de Dios han de ayudarse a superar contrariedades y a compartir alegría. Ella lo dice: gran mal es un alma sola entre tantos peligros. Por eso aconsejaría yo a los que tienen oración, en especial al principio, procuren amistad y trato con otras personas que traten de lo mismo. Es cosa importantísima, aunque no sea sino ayudarse unos a otros con sus oraciones, cuanto más que hay muchas más ganancias. Y no sé por qué no se ha de permitir que quien comenzare de veras a amar a Dios y a servirle, deje de tratar con algunas personas sus placeres y trabajos, que de todo tienen los que tienen oración. Es tan importantísimo esto para almas que no están fortalecidas en virtud, como tienen tantos contrarios amigos para incitar al mal, que no sé cómo lo encarecer.
dice ella. No sabe cómo encarecer la importancia de acercarnos a personas que nos ayuden en nuestro camino hacia Dios y de alejarnos, por contra, de esas personas frívolas, superficiales, mundanas, que lo único que hacen es enfriarnos el corazón cuando salimos de con ellas. Amigos de veras, para hacerse espaldas los que quieren servir a Dios. Porque dice ella, haciéndose eco de un axioma filosófico y teológico que seguramente había escuchado en algún sermón porque no se le escapaba nada: bonum est diffusivum sui. El bien es difusivo de sí mismo, el bien se expande, el bien, el amor, la belleza, la verdad, son como aguas de una fuente que rebosa y cae hacia los que quieran ir a recogerlas. Y dice ella, crece la caridad con ser comunicada, y hay mil bienes que no los osaría decir si no tuviese gran experiencia de lo mucho que va en ello. Tenemos que comunicarnos para crecer en el amor a Dios. La santa, siempre tan ingeniosa, siempre tan simpática, siempre tan irresistiblemente atractiva como líder al cual seguir, en cierta ocasión convoca a 4 varones espirituales porque ella había sentido en la oración una palabra del Señor: búscate en mí. Búscame en ti. La había entendido muy bien, porque las palabras del Señor son sustanciales, dejan impreso en el alma su propio significado. Pero ella había tenido una idea singular. Iba a convocar a aquellos otros varones, su confesor, su hermano, Lorenzo, el caballero santo, etcétera, para hacer un vejamen, o sea, un concurso, diríamos un certamen literario sobre aquellas palabras que ella había escuchado. Pero ella, la única mujer del grupo y por lo tanto la más lista, o por lo menos la más intuitiva e ingeniosa, iba a acoger a los 4 varones, de tal forma que ninguna de las interpretaciones que le dieron la encontró válida, porque ya tenía ella formado un juicio a priori para pasar un poco el rato con aquellos caballeros más letrados y más experimentados que ella. Cuando los convoca a hacer ese vejamen, ese concurso, les escribe: este concierto querría que hiciésemos los 5 que al presente nos amamos en Cristo, que como otros en estos tiempos se juntaban en secreto para contra su majestad y ordenar maldades y herejías, procurásemos juntarnos alguna vez para desengañar unos a otros y decir en lo que podríamos enmendarnos y contentar más a Dios. Qué hermoso motivo el de la reunión, para ver en qué podrían juntos contentar más al Señor. También en el monasterio de la Encarnación en el que entró monja, tenía Teresa su pequeño grupo espiritual, en el que influía y al que comunicaba su experiencia. Y será en una conversación de este grupo, con sus sobrinas monjas, con algunas otras religiosas, en donde surja la idea de la reforma del Carmelo. Cristo andaría entre nosotras, dice la santa, refiriéndose a una promesa que el mismo Señor le había hecho después de comulgar para animarla a reformar el Carmelo. Y esta será la base de su descalcez, la presencia cercana de Cristo, que anda entre las descalzas, vivo y presente, invisible, pero tan real como andaba por los caminos de Palestina. El Carmelo es el pequeño colegio de Cristo, dice ella. En la palabra colegio resume toda su visión de grupo de amistad, pequeño grupo que se ayuda. Aquí todas han de ser amigas, todas se han de amar, todas se han de querer, todas se han de ayudar. El Carmelo es también la casa de Betania, aquel oasis de paz a donde el buen Jesús iba a descansar, fatigado de sus caminatas y predicaciones. Por eso Cristo, dice ella, es en el Carmelo el Señor de la casa. Pensad que es esta congregacioncita la casa de Santa Marta. Sus hijas no tienen que hacer sino servir a Cristo. Cristo es el huésped a quien se sirve y por eso todo es amor. Pues si contemplar y tener oración mental y vocal
y curar enfermos, y servir en cosas de la casa, y trabajar en desear sea lo más bajo, todo es servir al huésped que se viene con nosotras a estar, a comer y a recrearse, ¿qué más se nos da en lo uno que en lo otro? En definitiva, todo se reduce al amor, todo se concreta en el amor, todo se resume en el amor. Y nuestra casa, queridos hermanos, también está llamada a ser la casa de Betania, donde Jesús pueda descansar, cuando cansado de buscar almas por los caminos del mundo, no se encuentre otra triste realidad sino que les cierran las puertas. Y cuando venga a buscar una familia cristiana, un hogar cristiano, encuentre allí amor y se pueda sentir como en su casa. ¿Por qué entonces tantas disgregaciones, tantas controversias, tanto poner más el acento en lo que separa que en lo que une? Tanto fijarnos en un quítame allá esas pajas para no convivir con paz, con amor. Tanto ver la mota en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Tanta resistencia a ceder en mis propios criterios, a servir a los demás, a abajarme, a hacerme por ellos, sobre todo por los que conmigo conviven, siervos del amor. Tanto estar siempre reivindicando mis propios derechos. Si mi mayor derecho en este mundo es el de servir a los demás, el de amar a los demás, y no tengo que buscar otra recompensa sino la felicidad que encuentro en ello. Qué testimonio impresionante para nuestro mundo de hoy, la muerte de esta mujer, a quien la cristiandad entera llama santa ya a boca llena. Otra Teresa, la de Calcuta, y nos ha enseñado hasta dónde ha de llegar el amor. El colmo de los enfermos, de la podredumbre de la humanidad, del desecho que nadie quería, los terminales de sida, los leprosos, los desheredados, todos cabían en su corazón, y cada arruga de su rostro parecía ser un poema escrito con amor para cada uno de aquellos desdichados. He vivido como un animal, dijo un pobrecito a quien ella recogió en las calles de Calcuta para llevarlo a uno de sus morideros, porque así se llaman sus casas. No son ni siquiera hospitales, sino unos grandes pabellones donde, con toda la pobreza que tienen, se esfuerzan para que aquellos que han vivido así por lo menos se encuentren con una sonrisa y una mirada cariñosa en el ocaso de su existencia. He vivido como un animal, le dijo mirándola mientras le brillaban las pupilas aquel mendigo indio. Ahora tú has hecho el milagro de que muera como un ángel. Y apretando con sus manos las de aquella religiosa anciana y desgastada por el amor a su Señor, aquel hombre murió. Esto es amor con obras, pero este amor no se improvisa. Esas religiosas de la Madre Teresa de Calcuta, que en estos tiempos de profunda crisis en la vida religiosa, cuando se dejan hábitos y signos externos y todo aquello que ayuda a ver que Dios sigue presente en medio de la sociedad, cuando se asimilan doctrinas que están más cerca de eso que se llama teología de la liberación y que no es sino una traducción del marxismo en nuestro mundo de hoy, en lugar de la doctrina siempre antigua y siempre nueva del Evangelio del Señor, que es doctrina de sacrificio y de penitencia y de renunciamiento propio y de pobreza, en esta época las hijas de la Madre Teresa de Calcuta, que ya son más de 4.000, no han sentido esa tentación. Antes de irse a los suburbios de todas las grandes ciudades en donde están presentes, pasan 4 horas delante del Santísimo Sacramento expuesto, y allí de rodillas, mirando al Señor, al que luego van a mirar hecho carne en los pobres, es donde recogen toda la fortaleza para derramar después esa misericordia y esa bondad que van regando a manos llenas por donde pasan. ¡Qué amor con obras! No fue a la vocación a que la llamó el Señor, a una vocación de cuidar enfermos como la de la Madre Teresa de Calcuta, pero sí procuró
que ninguna de las pequeñas o grandes necesidades que pasaron a su lado quedasen sin atender. Qué hermoso, qué maternal, qué solícito el detalle de la fundación de este Carmelo de Malagón, un pueblo pequeño, de escasamente 100 habitantes cuando ella vino, y sin embargo ella echa de ver, recién llegada, una necesidad acuciante en la población, la educación de la juventud. Entonces se encarga que una mujer muy beatina, dice ella, muy devota diríamos nosotros hoy, se ocupase de enseñar a labrar a las muchachas, o sea, a hacer labores, y con este achaque irlas enseñando las cosas de la doctrina. No queráis aprovechar a todo el mundo, sino a los que están en vuestra compañía, y así será mayor la obra porque estáis a ellos más obligados. Dar cariño a nuestro alrededor, no dejar pasar la menor ocasión sin sonreír.